Hola Arlet, ¿cómo estás? Hola maestro, bien. Vamos a esperar 5 minutos. Si se mete alguien más, pues ya hacemos con varios. O si no, en 5 minutos empiezo contigo. ¿Sale Arlet? Sí, maestro, gracias. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola, maestro. Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Vamos a esperar unos minutos, 4, y ya quien esté, empezamos, ¿sale? Hola, Leonardo, David, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Aunque vamos a esperar hasta a las 4 o 5, comenzamos, ¿sale? Quien esté. Oh. ¿Cómo están, compañeros? Ok, a las 5:04 nos quedan 2 minutos y comenzamos. Ok, bueno, ok, vamos a comenzar. Me imagino que todos están aquí porque tienen ahí algunas cuestiones, algunas dudas con Passive Voice. Bueno, estoy en lo correcto. ¿Tengo razón en pensar en eso? ¿O hay alguna duda con algún otro tema? No, el Passive Voice, Ok, solamente. Passive Voice, ¿sí, Abigail? Sí, maestro. Ok, bueno, vamos a ver, ¿qué es Passive Voice a qué me refiero con Passive Voice? Miren, aquí encontré, estaba yo antes de entrar, estaba buscando algunas cosas, una infografía, y bueno, Passive Voice, es básicamente, pues un poco menos agresivo, ¿no? Es algo, un concepto de que estamos hablando para, eh,
identificar cosas o para hacer cosas un poquito diferentes, ¿correcto? Bueno, ¿qué es lo que cambia? Bueno, aquí nos dice que para qué es, hay 3 usos básicos o 3 usos fundamentales. Dice que hay para usos técnicos o científicos, para ser un poquito más objetivo, nos dice aquí. También nos dice que algunos autores ocupan el passive voice para obtener una distancia, para ser un poco indirectos, ¿sale? Y el otro uso que es para llamar un poquito más la atención en el objeto, no tanto en el sujeto de la acción. Aquí hay que identificar y les pido que identifiquen muy claramente, tanto en inglés como en español, el objeto y el sujeto de cualquier oración que nosotros ocupemos. ¿Correcto? El sujeto es siempre quien está realizando la acción. Puedo yo estar hablando, ustedes pueden estar escuchando, pueden estar pensando, pueden inclusive en este momento estar discutiendo o estar tomando algo, comiendo algo, ¿correcto? En todos esos casos hay que identificar siempre que el sujeto es quien realiza la acción, ¿correcto? Eso es en la forma activa, lo que conocemos cotidianamente. Así nos enseñamos a pensar, nos enseñamos a hablar, siempre de manera activa. Ustedes en este momento me están escuchando, ¿correcto? Si lo quisiéramos decir en passive voice en español, también puede ser, pero sin mencionar, bueno, en este caso sería mencionando muy poco o sin mencionar quién realiza la acción. Por ejemplo, si ahorita yo estoy tomando una taza de café, perdón, nosotros podemos decirlo en passive voice como la taza de café está siendo tomada, sin decir exactamente quién lo hace. Esa es la diferencia un poquito entre passive voice y active voice. Que active voice estamos hablando o tenemos bien presente, bien claro quién está haciendo la acción. Y en passive voice no es necesario o no lo quiero hacer por algún tema. Por ejemplo, si estoy escribiendo una historia y quiero como poner un poquito de suspenso para que no sepan quién es. Por ejemplo, estoy hablando de un asesinato y no quiero decir quién es en las primeras páginas, pues hablo en passive voice. Una pistola fue disparada, ¿correcto? No sé, el cuerpo fue escondido. Ahí, pues estamos identificando claramente que no estamos diciendo quién realizó la acción porque no es importante. A lo mejor sí lo sé, pero para el caso de la trama literaria, pues no es relevante o a mí me interesa que no se sepa a simple vista quién es el que está haciendo la acción. ¿Se entiende, compañeros? Hasta ahí vamos un poquito avanzando. Necesito, por favor. Sí, maestro. ¿Sí? Ok. ¿Cómo lo vamos a, a implementar en YouTube? En YouTube, perdón, es que me están preguntando algo de YouTube. ¿Cómo lo vamos a estar implementando esto? Bueno, en inglés es lo que nosotros hemos aprendido hasta este momento que empezamos a ver Passive Voice, todo lo estamos viendo en Active. Identificamos el sujeto, quién hace la acción, después la acción, que es el verbo principal, y después ponemos como complemento alguna otra cosa, ¿correcto? Puede ser, podemos incluir el objeto de la acción, casi siempre se incluye el objeto de la acción. Por ejemplo, en el ejemplo que está aquí, en la infografía, dice passive, non-aggressive. Passive un poquito menos agresivo. Nos dice, el active voice es una frase normalita. Le dice, pingüinos salvajes atacaron a mi hermana. ¿Correcto? En este caso hay que identificar quién es el sujeto, quién es el objeto y cuál es la acción. En este caso la acción sería el ataque. El ataque en sí es una acción. Es lo que estamos describiendo en la oración. La acción. ¿Quién es el sujeto? Los que hicieron la acción. En este caso, ¿quién atacó? Ah, pues los pingüinos salvajes. ¿Y quién recibe la acción o a quién afectó esa acción? A mi hermana, ¿correcto? My sister. En este caso, este es el objeto de la acción. Es quien recibe la acción, ¿correcto?
Hasta ahí, pues es muy sencillo. Cuando lo pasamos a Passive Voice, como no nos importa tanto decir quién, o no queremos decir quién fue o qué fue que realizó la acción, vamos a empezar a hablar o vamos a empezar mencionando el objeto de la oración original. En este caso, ¿quién recibió la acción? Mi hermana. Por eso cuando lo tenemos en forma de objeto en el Active Voice y queremos escribir o queremos decir esa misma oración en Passive Voice, tenemos que empezar por el objeto y el sujeto, en este caso mi hermana, se convierte en el objeto, en este caso mi hermana, se convierte en el sujeto de Passive Voice. Por eso siempre empezamos con esa frase. Es por eso que yo les preguntaba en clase y tenemos que identificar siempre sí o sí quién o qué es el objeto. En este caso mi hermana. Y bueno, aquí implementamos la regla o la regla fundamental. Para Passive Voice siempre tenemos que mencionar el verbo to be. Siempre, siempre forzosamente. ¿Correcto? Si ven en la frase, aquí en el ejemplo de los pingüinos de arriba, no se menciona el verbo to be. Únicamente es una frase en pasado simple. Un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. ¿Correcto? Y si lo quiero pasar a Passive Voice, tengo también que especificar que es una frase en pasado simple, pero con el verbo to be. Aquí lo utilizamos siempre como un auxiliar. ¿Correcto? My sister was attacked by wild penguins. ¿Correcto? En este caso, utilizamos el verbo to be y después el verbo principal. ¿Cuál era el verbo principal? La acción principal en el Active Voice la pasamos a pasado participio y le escribimos después del verbo to be. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, tienes algunos ejemplos en presente, futuro y en pasado. Dice, present tense, the game is being played. El juego está siendo jugado. ¿Correcto? Esta es una frase escrita en Passive Voice, pero en presente continuo. ¿Cómo me doy cuenta? Por la terminación del ing. Acuérdense que cuando estábamos en el aula, la mayoría de ustedes, bueno, los que los conocí desde antes, platicábamos de las terminaciones. En este caso, el verbo principal no es siendo, el verbo principal es jugado. La acción que se está realizando es que se está jugando un partido, se está jugando un juego, ¿correcto? Entonces, utilizamos la misma construcción, la misma estructura gramatical, el sujeto, que viene siendo el objeto del active, y le ponemos el auxiliar to be. En este caso, el auxiliar to be sería is being. Como regla general para todos los continuos, los que se están realizando, hay presente y pasado continuo, tenemos que poner el verbo be en ing y el verbo be como tiene que ir el verbo. Por ejemplo, en el tiempo, perdón, en el que tiene que ir la oración. Por ejemplo, the game was being played. El juego estuvo siendo jugado. Es un poquito ilógico, pero así hay algunas construcciones que se pueden hacer. Entonces, acuérdense, siempre para los perfectos tienen que escribir siempre el verbo to be, tanto en presente como en pasado, después el verbo be con terminación ing y el verbo principal de la acción, lo que se está realizando, en pasado participio. Esa es la estructura para los continuos. Por ejemplo, eso es algo que se ocupa frecuentemente. Cuando están viendo un partido, el juego ya se está jugando, ¿sale? Tú, no estamos diciendo ahí quién está realizando la acción porque no es importante, no nos importa quién está jugando. Nos importa aquí básicamente que se está jugando, que se está, con cuidado. Perdón. Aquí estamos poniendo énfasis, especial atención a que el juego está siendo jugado. No nos importa realmente si es un equipo, si son 5 personas, si son 10, si están haciendo quién forma parte del equipo, ¿no? Aquí únicamente estamos identificando
que una acción se está realizando y eso es lo importante. ¿Hasta ahí alguna duda de lo que les estoy diciendo? ¿Sí se entiende por qué está passive voice? Sí, maestro. Sí, vamos bien. Ahorita vamos a las estructuras y cómo combinamos eso con todos los tiempos. ¿Sale? En este caso es un ejemplo de futuro. Dice, the game's MVP will be announced in the fourth quarter. Dice, el jugador más valioso del partido será anunciado en el cuarto, ¿correcto? Esta es una acción que también es en passive voice o no. ¿O cómo pueden identificar que es en passive voice, compañeros? ¿Alguien quiere participar en esto? ¿Es puede participar, no, profesor, pero el verbo? Bueno, aquí vamos, will be announced. En este caso, estamos identificando por estructuras gramaticales que tenemos el auxiliar will, después el verbo to be en su forma simple y después el verbo principal en pasado participio. Así podemos ir, aparte, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién es el que va a hacer la acción? No es tan importante, ni siquiera lo decimos. Igual, también podemos decir, lo podemos mencionar, pero si la persona quien realiza o quien va a realizar la acción o quien realizó la acción es como secundario, como que no importa tanto, está hasta el último, podemos identificar también ahí que es passive voice, ¿correcto? En este caso, el jugador más valioso se va a anunciar en el cuarto. ¿Quién lo va a anunciar? No sabemos, por eso podemos identificar fácilmente cuando estamos hablando en passive voice, ¿correcto? Y luego, por ejemplo, en pasado, the player was tripped, el jugador fue lastimado, ¿correcto? Ahí la acción, digo, es una acción y está quien recibe la acción, pero no estamos mencionando quién fue quien realizó la acción, en este caso lastimarlo, ¿correcto? Por eso podemos identificar ahí básicamente qué es passive voice. Ahorita vamos a ver estructura por estructura cómo tendría que convertirse, pero acuérdense, bueno, vamos a tomarle una captura. Esta franja blanca es lo que es importante para passive voice. La construcción, el sujeto, el auxiliar to be, siempre tiene que tener el verbo to be y siempre tiene que tener un verbo principal en pasado participio. Hay algunas estructuras que nos indican y podemos ahora sí que utilizar dos verbos. Uno, el verbo to be puede ser en pasado participio, pero el verbo principal también debe estar en pasado participio. En este caso serían dos verbos en pasado participio, ¿correcto? Vamos a ver aquí unos pequeños usos que nos dan aquí. Dice, technical and scientific writers prefer passive voice as has a more objective feel. Dice, los autores técnicos o los científicos prefieren passive voice porque piensan que es un poco más objetivo. Os dice, ahí no, como no mencionas quién, se siente o se escucha, parece que es un poquito más objetivo el texto. En este caso, water is composed of two elements. El agua está compuesta por dos elementos. Es un lenguaje un poquito más técnico, es algo pues un poquito más, que está un poco más alejado de los sentimientos, un poquito más objetivo. Si tú hablas así, por ejemplo, el examen fue aprobado por todos, digo, ahí no estás metiendo tantos sentimientos, no sabemos a quién le costó mucho trabajo, a quién le costó poco, únicamente estamos diciendo y estamos especificando un dato duro, y por eso se utiliza un poquito el passive voice en ese tipo de casos, ¿correcto? El siguiente, Entonces, maestro, el passive voice es como un poquito más formal al hablarse, ¿no? Un poco más técnico, sí, no tanto como formal, porque también puedes utilizar mucho el active formalmente, pero tiene que ver tanto como técnico, como para hacer un manual, como para describir un proceso científico que estés haciendo. Es un poquito más como más frío, no tanto involucrando sentimientos, porque realmente nada más estás hablando de los hechos, no estás hablando, passive voice no se utiliza para hablar
pues ahora sí que de cómo se sintió hacer algo, cómo no se sintió hacer algo, ¿correcto? Entonces un poquito como más técnico, un poquito más científico, ¿correcto? Para eso se ocupa un poquito más passive voice. El siguiente dice, the passive voice helps to distance the author of or high thing as in a statement. Ok, dice aquí, es lo mismo, dice, el passive voice le ayuda al autor de una historia, de algo que tú quieras describir, a ocultar algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, o para tomar alguna distancia de algo, para decirle a alguien algo un poco menos agresivo, un poco más sutil. Por ejemplo, si te equivocaste en algo, si lo dices en Active Voice, oye, te equivocaste, y si lo dices en Passive Voice, se cometió un error, y no lo dices directamente, no eres tan agresivo, es un poco más distante, un poco, como menos culpando a la gente, o siendo un poco más lejano sentimentalmente hablando. Y el último uso que nos dice aquí, dice passive voice may be used intentionally to call attention to the object. Dice, también puede ser utilizado intencionalmente para llamar la atención acerca de un objeto, de algo que recibe la acción. Por ejemplo, 70 men were needed to construct the pavilion. Dice, 70 hombres fueron necesitados para construir el pabellón, ¿correcto? En este caso es para poner atención en qué tanto trabajo costó construir algo, ¿sale? Por ejemplo, me gasté toda una noche haciendo el trabajo, o el trabajo costó una noche de tiempo, ¿correcto? Es para poner énfasis en cuánto fue que, o cómo fue que el esfuerzo que tuvo que hacer para hacer algo, para llamar la atención en el objeto, cuánto fue que te gastaste, ¿correcto? ¿Hasta hay alguna duda de los usos de Passive Voice? Digo esto para fines prácticos, pero en los fines teóricos, para lo que estamos viendo nosotros, pues ahora sí que el programa de la web nos los pidió que se los introdujéramos. Sí, es algo del inglés un poquito más complejo porque, pues, aparentemente está muy fácil porque son conversiones, pero ya cuando tienes que ver mucho con verbos en pasado participio, con acordarte de cómo era la estructura, digo que viste hace un año y medio y ya no te acuerdas, esa es el pequeño la pequeña gran diferencia, pero bueno, pues eh, todo se puede dominar. Y aquí dice, fíjense, para que se desanimen un poquito, dice, ¿qué tan frecuente puedo usar yo el passive voice? Y aquí dice, in average daily writing, it is suggested that not more than 10% of writing should be in passive. Dice, en promedio, escribiendo diariamente, es sugerido que no más del 10% de lo que tú escribas debería ser en pasivo, ¿correcto? Dice, most writers agree that average writing with even 15% passive sentences sounds warranted down. Dice, algunos escritores están de acuerdo que el promedio de escribir por ahí del 15% de las cosas en post pasiva se escucha como raro, se escucha feo, ¿correcto? Entonces, bueno, les digo que hay algunos ejemplos de literatura y, bueno, más bien de películas, que personas que ocupan mucho el passive voice, pero pues sí se escuchan raros, se escuchan feo, ¿correcto? Pero bueno, pues es algo que se, que se aprende, pero esos son los usos y esa es la pequeña gran implementación para Passive Voice, o es lo que tenemos que tener presente. Siempre, 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 poner más atención en el objeto, en la acción, que quién está realizando la acción, ¿correcto? Esa es como que la fórmula, para que tener claro, para tener presente siempre a la hora de escribir o tratar de decir algo en Passive Voice, ¿correcto? ¿Alguna duda que tengan en específico con Passive Voice de alguna estructura que se estén atorando o algo para hacer o doy una explicación general de lo que hemos visto de Passive Voice? Yo.
Es que a mí me cuesta identificar cómo lo pasa en pasado, presente y todo eso. Ah, ok. Ok, sí, está bien. Ahorita vamos para allá. Déjenme que abra un poquito, que abra Word esto. Ok, miren, bueno, aquí tenemos que identificar básicamente como si fuera el español, ahora sí que en qué tiempo está escrito tal cosa. Miren, yo creo que, bueno, de todos mis grupos que tengo, la verdad, el apunte que hicimos más completo de las estructuras fue el del X4. Aquí se los voy a poner, digo, con cada quien hice uno, pero la dinámica era que ustedes me fueran dando y se fueran acordando de todas las estructuras que vieron. Con el X4 me parece que avanzamos un poquito más, se los voy a poner, digo, sin afán de nada, nada más para tener en cuenta y para que ustedes vean de dónde sale cada cosa, ¿correcto? En este caso, bueno, por ejemplo, aquí tenemos las estructuras que hemos visto y que conocemos todos ahora sí que desde que nos fuimos conociendo, todas las que fuimos implementando. En este caso, simple present, presente simple, simple past, presente perfecto, present perfect, present continuous, past continuous, simple future, idiomatic future. Creo que estas son las únicas que vimos así. Ya no vimos otro perfecto, ya son las que vimos y creo que está bien, es un gran avance para saber todas estas, pues ya debiste de tener pues un buen camino en esto. Entonces, bueno, pues aquí les puse, en el apunte que les mandé, está cómo se llama la estructura, cuál es la estructura exactamente, cómo se escribe en afirmativo, y después les puse aquí, o les escribimos aquí, para qué se utiliza. En este caso, para hábitos y descripciones. Presente simple. Pues es para decir lo que hacemos en la mañana cuando nos despertamos, es un hábito. Lo que comemos por las tardes, o lo que, o inclusive las clases que tomamos todos los días, ¿correcto? Es únicamente para eso sirve. Y así nos fuimos describiendo cada una de las estructuras que nosotros conocimos o que aprendimos aquí. A lo mejor unos de ustedes ya las sabían, pero que las reforzamos y que las tratamos de ver lo más a detalle que se pueda. ¿Correcto? Entonces, bueno, tenemos simple present, para qué se utiliza, present perfect, para qué, y cómo es que funciona cada una. Después aquí abajo hicimos un ejemplo, bueno, hice yo un ejemplo, que Passive Voice, de cada una de estas estructuras para que vean de dónde sale tal cosa. Lo que tenemos que hacer o lo que se busca aquí es fusionar o tratar de fusionar lo más que se pueda la estructura gramatical normal, la que tenemos aquí, por ejemplo, de Simple Present, con la que tenemos aquí abajo, de Passive Voice en colores. Se las puse, bueno, creo que nada más con el X4 se las puse en colores para que ustedes sí puedan identificar en dónde está cada cosa, ¿correcto? Esto se va complicando más y más de acuerdo al tiempo que estemos ocupando. Si la estructura gramatical es muy fácil, por ejemplo, Simple Present nada más nos pide sujeto, verbo en su forma simple y complemento, pues el passive voice también va a ser muy sencillo. Vamos a tener el sujeto que si esta frase estuviera en active, fuera el objeto. ¿Están de acuerdo o no? Sí, maestro. Sí. Después, el verbo to be, lo que tenemos en morado, es muy sencillo porque en simple present nada más tengo que poner el verbo to be en presente. Y ya también ya les di una tablita de cómo se cambian. Y bueno, don, el verbo en pasado participio y el complemento. En este caso, el complemento aquí estamos especificando quién fue que realizó esa acción. Pero ya vimos y ya platicamos hace ratito que no es necesario poner quién realizó la acción, ¿correcto? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos para presente simple, esta es la estructura, la que tengo aquí arriba. Déjenme desaparecer esta cinta para que podamos ver las dos. Aquí está sujeto, verbo en su forma simple y complemento. Esta es una acción, pues normalito ustedes pueden escribir cualquier frase en presente simple, siempre y cuando sea descripción de algo, de alguien o lo que sea, o un hábito, ¿correcto? En este caso, pues puede llegar a ser un hábito, que la tarea sea hecha por los alumnos, puede llegar a ser un hábito, por eso encaja a la perfección
en las dos descripciones, tanto que sea un hábito como passive voice, que lo importante sea la acción y no tanto quién la haga. Aquí la mencionamos, pero para passive voice el complemento, indicar quién lo hace, es opcional. También la oración tendría completamente sentido si le quitamos quién fue o quién realizó esa acción. The homework is done. La tarea está hecha. ¿Sale? Hasta ahí no hay ningún problema. Mande usted. Por ejemplo, si yo en presente, en presente simple puse, ellas tienen una casa, para pasarlo a passive voice, ¿sí puedo o no puedo? Sí, por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo que nos está dando Abigail. Por ejemplo, tenemos en simple present. Este lo vamos a poner en active voice. ¿Correcto? Ellos tienen una casa. They have a house. ¿Correcto? Así la pusiste, ¿no, Abigail? Ellos tienen una casa. Sí. ¿Correcto? Aquí no va a tener mucho sentido, pero sí es posible hacerla. En passive voice, ¿cómo sería? Primero hay que identificar el tiempo. Ya sabemos que está en presente simple, pero ahora, ¿cuál es el objeto de esta acción? La casa, ¿no? La casa, exactamente. Eso es lo que vamos a identificar. Como es el objeto, en el active voice se va a convertir en el sujeto del passive voice. En este caso, si queremos escribir uno como simple present, passive voice, ¿correcto? Simple present passive voice, tenemos que empezar por la casa. A house, una casa, y después, ¿qué es lo que tenemos que tener? Dijimos aquí en morado que siempre tenemos que tener el verbo to be. Y en esta frase que tenemos acá, they have a house, no tenemos verbo to be. Entonces se lo vamos a poner nosotros. En este caso, bueno, para el verbo to be para el verbo to be en presente, para presente simple nada más podemos ocuparlo de tres maneras. Am, is o are. Para una casa que es un objeto es como si fuera tercera persona en singular. Y le corresponde is. A house is. Una casa es, por ejemplo, aquí le vamos a poner los mismos colores que tenemos arriba para que ustedes lo puedan identificar mejor. La casa sería el sujeto, después is sería lo morado, que sería el verbo to be, y después, ¿qué le tendríamos que poner? ¿Cuál es el verbo principal de esta oración? Ellos tienen una casa. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción en este caso, compañeros? El I have. Have, tener, correcto. Entonces dijimos el verbo en pasado participio, estamos hablando del verbo principal, main verb, in past participle. Entonces, este verbo, como estamos hablando de presente simple, estamos de acuerdo ustedes y yo que está en su forma simple. Tenemos que buscar cuál es el pasado participio de este verbo. Yo ya lo sé, se los voy a decir. El pasado participio de este verbo es la palabra had, ¿correcto? Had. Esta parte tendría que ser la parte azul, porque es el verbo principal, ¿correcto? Y después el complemento. Podemos especificar quién fue o quién es el que está realizando esta acción, quién realizó esta acción o quién la va a realizar. En este caso son ellos, ¿no? Podemos ponerle las palabras by para expresar o para especificar quién realizó la acción, y después con los possessive adjectives que ¿se acuerdan que se los di la clase pasada? Ahí es una tablita de equivalencias. Cuando nosotros usamos como sujeto they, ya cuando queremos ponerlo, cuando ya no es directamente, tenemos que especificar el possessive adjective them. Entonces, a house is had by them, ¿correcto? Una casa es, bueno, aquí no tiene tanto sentido en español, pero bueno, sí se puede construir. En este caso, el significado de esta frase, la que está de colores abajo, sería una casa es tenida por ellos, ¿correcto?
¿Sí se entiende, compañeros, lo que acabamos de, bueno, lo que acabo de mostrarles, cómo se realiza, cómo podemos cambiar cualquier frase? ¿Algún otro que me quiera dar una frase que haya hecho ustedes en cualquier tiempo para La que esté de, más difícil? ¿En qué tiempo está, Ibáñez, tu frase? present continuous. Present continuous. Ajá. Bueno, dice, estoy caminando. Ok, I am walking. Es I am walking. ¿Correcto? En este caso, la frase, a ver si nos alcanza el tiempo, si no nos volvemos a meter en cuanto nos saque la plataforma, ¿sale? Continuous. Sí, ok. Continuous, ok. Present continuous, dice, yo estoy caminando, ¿correcto? Y sí, cumple perfectamente la estructura gramatical que tengo aquí arriba para present continuous. El sujeto, después el verbo to be en presente, después el verbo con terminación ing y un complemento, ¿correcto? En este caso, bueno, no hay un objeto determinado, pero igual podemos especificar un objeto para que podamos hacer la transición a passive voice. Pero, por ejemplo, I am walking the street. Yo estoy caminando la calle, ¿correcto? En este caso, ¿cuál es la acción de esta oración? ¿Qué es lo que estoy o qué es lo que se está realizando en esta acción? Está caminando. Caminando es la acción. Ahora, ¿quién es el sujeto? ¿Quién está realizando esa acción? Yo. Yo, exactamente. ¿Y quién sería, o qué sería el objeto? ¿Qué es lo que está recibiendo la acción? The street. The street, la calle es la que está recibiendo la acción. En este caso, para passive voice, vamos a copiarlo porque me costó mucho trabajo escribirlo. En passive, ¿cómo sería? Ok, primero hay que identificar el objeto, ya sabemos, es the street. Ese sería la parte roja, ¿correcto? Después aquí arriba nos dice, vamos a ponerlo, aquí arriba nos dice, por ejemplo, en el ejemplo, tenemos de homework, después para el verbo to be en los continuos, tenemos que poner el verbo to be en el tiempo que está, y después el verbo be con terminación ing. En este caso, the street is being, y después nos dice, esa es la parte de color morado. Después sigue la parte de color azul. ¿Cuál sería la parte de color azul? El verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal de esta oración escrita en presente continuo? El verbo principal de esta oración que tengo seleccionada. O el único verbo. Walking, ¿no? Walking es el verbo principal, ¿correcto? De hecho, eso lo analizamos al principio. Identificamos cuál es la acción. Caminando. El sujeto, pues yo, porque yo estoy caminando, yo estoy realizando esa acción. ¿Y qué es lo que recibe la acción? El objeto, es decir, la calle, ¿correcto? Entonces, la calle está haciendo, is being, ese es la parte de morada, la parte del verbo to be. Después sería el verbo principal. El verbo principal es walking. En este caso es gerundio, tiene terminación ing, pero yo lo necesito poner ¿en qué tiempo? In past participle. Entonces tengo que buscar cuál es el past participle del verbo walking. Es walked. ¿Correcto? Sería la parte azul. Ya tenemos menos de un minuto. Nos salimos y nos volvemos a meter. ¿Sale? Para terminar con esto. Y si quieren hacemos otros 2 ejemplos para que les quede un poquito más claro. Pero ahorita los veo en un momentito. ¿Sale?